compatibles entre sí. Hemos tenido clientes que nos han solicitado cables con fibra G655. Los podemos desarrollar. No es un producto que tengamos de línea, sin embargo, lo podemos desarrollar. No tenemos ningún problema en desarrollarlo en cualquiera de nuestros centros de investigación y desarrollo. Para los cables aéreos, nosotros, como les comentaba, aquí en México y en Centroamérica, pues la mayoría de cables que nosotros fabricamos y vendemos a los clientes son cables aéreos. Si no es un 80, es un 90% de instalaciones aéreas. Nosotros lo podemos observar tan solo saliendo a la calle y vemos todo el relajo que nosotros tenemos ahí de cables. Pues nosotros contamos con diversas soluciones para este tipo de cables, para este tipo de aplicaciones aéreas. Para nosotros poder tener y seleccionar un cable correcto para nosotros, para la instalación aérea, nosotros tenemos que tener en cuenta diversos factores. Uno de ellos, y el más importante, es el vano o span que nosotros tenemos entre un poste y el otro. Es realmente la distancia que nosotros tenemos, la máxima longitud que nosotros tenemos entre un poste y otro. Dependiendo de los países, es las distancias estándar que se maneja. Por ejemplo, en México se manejan distancias de 100, 150, 200 metros. En Brasil, 80, 120 metros. Sin embargo, no estamos limitados a nada más ofrecer 100 metros o 200 metros, ya que, pues, como les comentaba, es muy importante nosotros definir el vano de operación. Y bueno, también hay clientes que nos han solicitado vanos de 115 metros, 120, 215, y lo podemos desarrollar sin ningún problema. Las estándar, como les comentaba, es 100, 150, 200, pero no estamos limitados. Podemos nosotros desarrollar cualquier tipo de cable. Como lo comentaba, pues los criterios para diseño es el vano máximo. Las flechas permitidas, la flecha es realmente el valor. Aquí nosotros supongamos que tenemos una línea imaginaria de los 200 metros y la flecha es lo que el cable se va a colgar en el poste. Se manejan en porcentajes, la más común es 1.5%. Las velocidades del viento, la presencia de hielo, las temperaturas, la proximidad con torres de alta tensión, etcétera. Normalmente nos basamos en las condiciones NESC. Esas condiciones te rigen qué velocidades de viento puede soportar el cable, qué cantidad de hielo y qué temperaturas. Realmente nosotros en México y Centroamérica, pues manejamos pues la condición NESC Light, que es una velocidad del viento de 60 kilómetros por hora, me parece, y sin presencia de hielo. Pero bueno, podemos tener cualquier configuración y cualquier tipo de condiciones. Bueno, como nuestro cable, empezamos con el cable aéreo dieléctrico autosoportado o ADSS. Realmente este es el cable que nosotros fabricamos más en nuestra planta de Durango. En esta versión es una versión que tiene una sola cubierta. Nosotros tenemos el núcleo de fibras ópticas, de tubos de fibra óptica, y alrededor del núcleo nosotros tenemos una capa de aramida. Y alrededor de la capa de aramida nosotros tenemos la cubierta externa. Como comentaba, el vano es lo más importante que nosotros tenemos que saber para poder seleccionar correctamente un cable. ¿Por qué? Porque la fuerza del cable la da la aramida. Es decir, a mayor distancia entre postes, mayor cantidad de aramida va a tener que tener el cable para poder soportar y para poder tener un correcto funcionamiento. Y bueno, tenemos el tema de que hay muy pocos fabricantes de aramida en el mundo, me parece que son 2 o 3. Entonces realmente es un programa incluso más caro que la fibra óptica. Sin embargo, pues por eso nosotros es que tenemos que saber bien qué vano tenemos. Si nosotros compramos un cable para vano de 300 metros y realmente nada más usamos 200, pues estamos desaprovechando la capacidad del cable, es decir, estamos
instalando un cable muy sobrado en algo que no necesitamos. Entonces, por eso es necesario saber qué vano nosotros tenemos como máximo. Este tipo de cables están diseñados y fabricados para instalaciones aéreas autosoportadas. Sin embargo, nosotros también tenemos algunos casos de clientes que van en instalaciones aéreas y de repente pues se tienen que meter algún ducto como les comentaba, por alguna cuestión de permisos con el gobierno, alguna cuestión geográfica. Estos cables también pueden ser instalados en ducto sin ningún problema. No se recomienda la instalación en ducto. Si nosotros tenemos una instalación 100% en ducto, pues lo recomendable es instalar un cable para ducto. Pero si nosotros tenemos este caso que vamos por arriba y tenemos que pasar por algún ducto o alguna zanja en alguna parte de nuestra red, lo podemos instalar sin ningún problema, el cable va a seguir operando y nosotros podemos tenerlo. Tenemos este tipo de cable, tenemos con la cubierta resistente a los rayos UV. En este tipo de cable con una sola cubierta, nosotros tenemos, es únicamente para vanos cortos. Y tenemos, bueno, disponible, al igual que los demás cables, con fibra G652, G657A1, G657A2. Y pues en sus diferentes configuraciones, ya sea gel en los tubos y seco en el núcleo o seco. Aquí nosotros tenemos un cable aéreo dieléctrico autosoportado ADSS PKP. Este cable es 2 cubiertas. Se me olvidaba mencionar, la P es cubierta de polietileno, la K es aramida y la P es la siguiente cubierta. Entonces, el pasado se llama KP porque nada más tiene una sola cubierta. Este cable es PKP porque tiene una cubierta, luego la aramida y luego la siguiente cubierta. Este cable es básicamente similar al anterior, con la facultad de que aquí nosotros podemos tener vanos cortos o vanos largos de hasta más de 500 metros. Realmente hay casos en Colombia que hemos desarrollado cables de hasta más de 1000 metros de span. Pero bueno, eso ya es un diseño especial. Ya se tiene que hacer una calificación de producto, pero lo podemos tener sin ningún problema. Aquí, como lo comentaba, pues en los vanos largos requiere una mayor cantidad de aramida. Entonces, pues este tipo de cables también están diseñados y fabricados para instalaciones aéreas autosoportadas y pueden ser instalados en algún ducto sin ningún problema. Como lo comentaba, pues tenemos disponible también con fibra G652, G657, G657A1 y A2. Tenemos también disponible un cable dieléctrico autosoportado retardante a roedores. Este cable tenemos la facultad de que tiene aramida. Después de la aramida tiene una cubierta. Después de la cubierta tiene una armadura de hilos de fibra de vidrio. Y al final tenemos una cubierta externa. Este cable está diseñado para pequeños roedores. Aquí es muy importante, al igual que en los cables de ducto antirroedores, aquí es muy importante que nosotros en este tipo de cables, de ser posible, realicemos un estudio de impacto ambiental antes de tener algún proyecto. ¿Por qué? Porque en el estudio de impacto ambiental sale qué especies nosotros tenemos. Como lo comentaba, este cable está diseñado para especies pequeñas de roedores. Sin embargo, en algunas selvas o algunos bosques nosotros tenemos animales que representan un mayor peligro para el cable. Entonces, para nosotros poder tener y seleccionar el cable adecuado, nosotros tenemos que saber qué especies militan en la zona, qué especies viven en la zona, perdón. Entonces, pues nosotros teniendo una idea de qué especies podemos ofrecer el cable adecuado. Este cable tiene una armadura, como lo comentaba, de hilos de fibra de vidrio. Esta armadura, al igual que en los cables para ducto, es únicamente una barrera mecánica, no le hace ningún tipo de daño a los roedores. Y bueno, hago mucho hincapié en esto porque en algunos países o en algunas ciudades, más bien en algunos países, está prohibido ponerle pues veneno a los cables o algo por el estilo, pero nuestros cables no tienen ningún tipo de veneno. Tenemos también un cable anti-tracking para vanos largos. Nosotros en este momento tenemos desarrollado hasta 144 fibras ópticas.
Este cable está diseñado y fabricado para poder ser instalado en las líneas de transmisión de alto voltaje. Este cable básicamente es en cuestión física, en cuestión de diseño es idéntico al cable PKP que nosotros tenemos en 2 diapositivas antes, el que les expliqué hace un momento, pero aquí tenemos la facultad de que tenemos la cubierta tiene una propiedad anti-tracking. El tracking, bueno, pues es un fenómeno que es causado por los cables de alta tensión. Aquí nosotros tenemos en la imagen del lado izquierdo, nosotros tenemos una línea de alta tensión. Aquí van las 3 fases y nuestro cable iría acá abajo de las líneas de transmisión. Y bueno, tenemos algunos casos como estos de las fotografías donde pues la cubierta no tiene esta propiedad anti-tracking y realmente con el campo eléctrico potencial pues se daña la cubierta, ya que este cable pues es una cubierta de polietileno en esta ocasión, en esta fotografías, son cables de polietileno y no tiene la propiedad anti-tracking. Nosotros con la propiedad anti-tracking le damos al cable pues la seguridad de que pueda trabajar en hasta 25 kilovoltios, en un campo de hasta 25 kilovoltios, sin ningún tipo de problema con la cubierta. Entonces, pues realmente es un cable que se utiliza pues para las líneas de transmisión. Realmente nosotros este año fabricamos mucho cable para la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, decidió hacer un proyecto donde va a ir instalado este cable acá abajo de los cables de transmisión de electricidad. Tenemos también disponible en nuestro catálogo un cable aéreo figura 8. Realmente este cable es un cable que ya no se usa tanto como antes. En años pasados, pues fue el boom de la fibra óptica. Aquí nosotros lo que tenemos es un mensajero de hilos de acero y bueno, abajo tenemos un cable con fibra óptica. Este cable está diseñado y fabricado para instalaciones aéreas. Son cables autosoportados, pero no son cables dieléctricos. Es decir, nosotros cuando vamos a tener algún empalme o en algunos postes que vayan cables de media tensión, nosotros tenemos que mandar este mensajero en conexión a puesta a tierra. ¿Por qué? Pues para nosotros no energizar este cable y que no vaya a haber algún problema de seguridad con los instaladores, por ejemplo, que lleguen y toquen el cable y pues se puedan electrocutar. Entonces realmente este cable es un cable muy robusto. Nosotros tenemos en vanos de 80, 120 y hasta 300 metros. Pues realmente los clientes ya no nos lo están solicitando tanto, sin embargo lo podemos tener. Nosotros para instalaciones aéreas pues recomendamos el cable ADSS. ¿Por qué? Pues que es un cable más sencillo. Este cable es más robusto, más pesado para nosotros poder manejarlo en el manejo de los carretes o en la instalación. Es un cable muy pesado, es muy rígido, entonces no es flexible por el mensajero. Entonces, es un cable que, como les comentaba, pues cada vez se utiliza menos. Sin embargo, pues hay algunos proyectos que nos solicitan este cable y lo podemos tener sin ningún problema. Em, este cable no lo fabricamos aquí en la planta de Durango, sin embargo, como les comentaba, pues nosotros tenemos la sinergia como grupo de poder traerlo de cualquiera de nuestras plantas de telecomunicaciones. Tenemos también disponible un cable autosoportado de tubo único. Este es un cable relativamente nuevo. Es un diseño que se hizo en Brasil para reducir los costos y tener diferencias con un cable ADSS. Este cable, como pueden ver aquí en esta foto, no tiene ningún elemento de aramida. El elemento de refuerzo son 2 hilos de FRP y nosotros tenemos un único tubo. Por eso se llama cable autosoportado de tubo único, que es cable ASU. Estos cables están diseñados y fabricados para instalaciones aéreas autosoportadas. Es totalmente dieléctrico. Tenemos disponible hasta 24 fibras ópticas y tenemos un span de